Bueno, está con nosotros la doctora Dianela Parra, ella es parlamentaria, ella es diputada a la Asamblea Nacional. Doctora Parra, la gente está como que pidiéndole más cosas más rápido al Parlamento. ¿Qué están haciendo? Preguntan insistentemente, como si hubiese pasado tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, díganos en relación al contexto actual, donde se agravan las cosas, se complican, ¿cómo ven ustedes? ¿Se mantiene la unidad en el Parlamento? ¿Hay una discusión para una estrategia en base a estas nuevas realidades tan dinámicas? Bueno, en primer lugar, Guido, muchas gracias por esta invitación. Y realmente escuché con mucho detenimiento tu editorial, que fue bastante completo y que sin duda alguna se soporta en una de las áreas más álgidas que viene convulsionando al país, que es el área económica. Cuando el pueblo de Venezuela votó el 6 de diciembre, lo hizo mayoritariamente por esta Asamblea Nacional, por nosotros, en una clara respuesta al gobierno, en un claro llamado de atención al gobierno, para hacerle reconocer los errores que ha venido cometiendo y que han traído como consecuencia la situación que muy bien desglosaste en el editorial, y que por supuesto la está sufriendo cada uno de los venezolanos. A nosotros nos toca la responsabilidad de recomponer el aparato legislativo del país y por supuesto hacerle un seguimiento importante a los procesos que han sido denunciados de corrupción y que lamentablemente no recibían ningún tipo de atención. La situación del país con una nueva Asamblea Nacional que viene dispuesta a aportar soluciones, porque ese ha sido nuestro compromiso con el electorado, se ha visto interrumpida, interferida por el Poder Ejecutivo y ahora por el Poder Judicial. Se ha visto interferida por el Poder Ejecutivo porque desde que ganamos las elecciones, el presidente ha mantenido una actitud hostil contra la Asamblea Nacional, contra los parlamentarios, contra el presidente de la Asamblea, contra las decisiones de la Asamblea, y se ha valido de las componendas que mantienen con el Poder Judicial para actuar en desmedro de la mayoría calificada que decidió el pueblo venezolano, en una acción que todos saben que fue ilegal, pero que lamentablemente los compañeros que fueron señalados en ese momento, los diputados de Amazonas, decidieron ir a atender su problema y están allá. ¿Por qué digo que el presidente Maduro es el que interfiere? Maduro debiera ser el primer aliado de la Asamblea, porque la Asamblea Nacional está compuesta por un conjunto de factores, de personas que nos hemos preparado para ir allí. Si ustedes ven las intervenciones, ustedes se dan cuenta de que todo el que interviene tiene fundamentos, soportes, estadísticas, experiencias particulares del sitio de donde vienen, a quién representan, y se le han brindado soluciones al gobierno, sobre todo en materia económica, se le dio una receta. ¿Y qué hizo el gobierno? Mantiene su postura de mantenerse con la misma política que ha arrastrado al país a esta hambruna, porque ya nosotros estamos en hambruna. Ya nosotros estamos en una situación que se ha cambiado el patrón gastronómico y los patrones terapéuticos están cambiados en este país, porque no se consiguen ni comida ni medicamentos. Nosotros estamos cayendo en lo que llamamos una distrofia farinácea, estamos comiendo harina. Ya la carne, el pollo, las proteínas, la leche, que eran alimentos cotidianos, ya son alimentos que están haciéndose esporádicos en la dieta de un venezolano de clase media baja y qué no decir de la baja. Entonces nos han cambiado los patrones culturales, gastronómicos, terapéuticos, porque cada día tienes que cambiarle un medicamento a un hipertenso, a un paciente que convulsiona, a un paciente nefrótico, al diabético, porque no consiguen los medicamentos. Entonces, toda esta convulsión, ¿quién la ha generado? La ha generado el gobierno, con todos sus poderes, con todo el dinero, ellos generaron esta crisis. Y ahora quieren mantener la crisis, la quieren mantener porque las propuestas que han hecho con el decreto de emergencia económica que nosotros nos opusimos ¿por qué? Porque sencillamente no dieron explicación de qué era lo que iban a hacer. Los ministros no se presentaron,
que han debido asumir su responsabilidad y llegar y presentar cuáles eran los objetivos, cómo lo iban a cumplir, cuáles eran los pasos que iban a dar y no tener que nosotros firmar un cheque en blanco para que siguieran haciendo los desmanes que han venido haciendo y que han llevado a la Venezuela a esta crisis. Nosotros estamos trabajando, nosotros estamos haciendo lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional. El gobierno es el que está fallando, el Tribunal Supremo está fallando. Nosotros estamos revisando el proceso, cómo fueron designados los magistrados. Y si ese proceso está viciado, ese proceso será revocado y esos magistrados serán revocados. Si ese proceso fue llevado a la luz como debe ser y los magistrados cumplen sus requisitos, pues tendremos que incrementar la Corte, pero no podemos mantener un poder que está supeditado a las decisiones del Ejecutivo. Tiene que haber autonomía de poderes y nosotros como Asamblea Nacional requerimos un Tribunal Supremo de Justicia transparente, calificado, profesional y que verdaderamente se dedique a aplicar la justicia en los términos que está contemplado en la Constitución y no a estar legislando. El Tribunal Supremo no tiene competencia para haber decidido lo de haber aprobado, haber autorizado el decreto de emergencia económica. Pero si ellos quieren mantenerse en esa línea, este pueblo se va a levantar. Es que este pueblo tiene que levantarse para decirle al gobierno que ya está bueno de que sigan haciendo esos desmanes. Que se vaya Maduro, que renuncie Maduro o que cambie Maduro. Si el gobierno decide, realmente quiere, el gobierno se ha convertido en el problema, cuando debiera ser la solución. Yo gobierno, que tengo 18 años gobernando, porque ellos tienen 18 años gobernando, veo que estoy en crisis. La Asamblea Nacional nos facilita cuando dice, vamos a decretar una crisis humanitaria en el sector salud. ¿Qué significaba la crisis humanitaria? La crisis humanitaria se decreta cuando la capacidad asistencial de un país no le da para poder atender la demanda de pacientes. ¿Qué está pasando con nosotros en los hospitales públicos y privados? No hay cómo atenderlo, porque no hay medicamentos, porque no hay insumos, porque los equipos no funcionan, porque no hay reactivos, los exámenes no se pueden realizar, no hay vacunas, no hay cómo atender la demanda de pacientes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una guerra, cuando hay una plaga o cuando hay un cataclismo como la que tuvimos nosotros en Vargas hace años. Eso está ocurriendo en Venezuela. Entonces nosotros tenemos una guerra económica que dice el gobierno, que la decretó el gobierno, y ellos son los que disparan y nosotros recogemos los muertos. ¿Tenemos una plaga? Sí, tenemos una plaga. Tenemos todas las plagas de todas las enfermedades emergentes y reemergentes que han venido. Que si tenemos fenómenos naturales, desafortunadamente tenemos un problema de verano que ha conseguido nuestros depósitos de agua sin mantenimiento, sin forestación, donde la poca agua que hay se evapora y la que no se la traga el sedimento que se ha dejado mantener allí por falta de mantenimiento, además de todos los problemas que presentan las válvulas, bueno, ese problema del agua. Entonces estamos en un país sin gobierno, sin tener una responsabilidad directa ninguno de nosotros. Al contrario, nosotros estamos aportándole soluciones al gobierno y el gobierno no quiere escuchar. Doctora Yanela, ¿no se podría generar una frustración en la gente debido a que es probable que ustedes ya hayan despertado expectativas en relación a la solución de los problemas a partir de ocupar los espacios de la Asamblea Nacional por parte de la oposición? Entonces, la gente está reclamando, ajá, ¿y cuándo se resuelven entonces los problemas? Eso parece que no quedó claro o no ha sido suficientemente entendido por la comunidad nacional, que está bastante complicada. Fíjese, la Asamblea Legislativa no es gobierno, nosotros no somos gobierno. La Asamblea es la institución que aprueba las leyes, elabora las leyes, aprueba las leyes y hace el control de la gestión, de las gestiones públicas y privadas, o sea, hace papel contralor. El papel ejecutor de esas leyes, que son las que estamos propiciando nosotros, por ejemplo, la ley de propiedad, que se les hacía el engaño a las personas, dándoles una casa o un apartamento, y que luego no tiene posibilidades ni siquiera de que le hereden sus hijos, eso se va a cambiar, porque nosotros partimos de la idea de que cada quien tiene que ser dueño de su piso, de su techo.
La ley que estamos promoviendo también de producción nacional, es una ley que tiene que acatar el gobierno, flexibilizando algunos términos para que puedan revisarse las expropiaciones. Eso se le indicó al gobierno en el decreto de emergencia económica. ¿Por qué estamos sin producción? Porque expropiaron las empresas productoras, como ahora quieren terminar de expropiar a la Polar, que es una de las empresas que ha venido batallando. Miren, muy fácil es para ese empresario que tiene mucho dinero en el mundo, porque no solamente se funciona aquí, irse. Es más fácil para él irse que tener que estar enfrentando todo, pero ha sido un venezolano a carta cabal que le ha venido dando respuesta punto a punto al gobierno. Entonces, en esa medida, nosotros estamos haciendo las leyes, tenemos la ley de amnistía para liberar también a los presos injustamente, que están presos los líderes políticos o personas que aún sin ser líderes participaban en manifestaciones populares, expresando la libertad de opinión que está contemplada en la Constitución. Bueno, y están presos. Tenemos también la ley que tiene que ver con el bono para el pensionado. No es posible que los pensionados... Miren, cuando una persona se va a jubilar, lo primero que hacen es que le quitan la cesta ticket. Eso es lo primero. O sea que después que usted tiene 30 años trabajando y 60 de edad y tenía 6.000 bolívares de cesta ticket, bueno, ya no puede contar con eso. Entonces nosotros estamos proponiendo, ¿qué hizo el presidente? Yo no tengo plata para eso. Ah, pero si tiene plata para comprar su doctora, mira, el pueblo no puede pretender que nosotros vamos a resolver el problema. Ellos están haciéndonos la campaña mal. Mala campaña para la oposición, porque dijeron que iban a acabar con las colas y ahora hay más colas. Las colas las tienen que acabar ellos, con los programas de producción nacional, con productos nuestros, pero es que tienen un gran comercio. Ahora nos dimos cuenta que se está exportando los productos de Pedeval, los están llevando a Colombia, los están vendiendo en pesos, porque eso está significando ingresos en bolívares para el país. ¿Cómo es posible que mientras tú tienes hambre en La Guajira, nosotros mañana vamos a tratar en la Comisión de Defensa el tema de la violación de los derechos humanos en La Guajira? No es posible que tú tengas que hacer 14 alcabalas para poder llevar un paquete de arroz desde aquí de Maracaibo hasta Cojoro. Y en cada alcabala le cobran. Pero resulta que hay unos camiones que pasan derechitos para Colombia. Eso es lo que significa el cierre de la frontera. Bueno, doctora, lo que pasa es que bueno, es un tema bastante complicado, pero la cesta ticket, la naturaleza era un complemento para la persona que venía a trabajar. Y el problema de fondo es que la situación de la distorsión económica ha erosionado la capacidad adquisitiva. Entonces, la cesta ticket, ni 10 cesta tickets, ni varios aumentos, triplicando el sueldo de los trabajadores, va a mejorar la condición del poder adquisitivo. Es resolviendo el problema de fondo, que es estructural, donde hay una economía que tiene que revisar la estructura de gastos del Estado. Tiene un aparato burocrático, eso hay que referirse. Lo demás, creo que se parece un poco a lo que ha venido haciendo el gobierno. Bueno, la cesta ticket va a resolver, la cesta ticket no va a resolver. Yo creo que eso es un error. Un mensaje, claro, alivia, es como que alguien tenga, no sé, alguna enfermedad, usted es médico, pero a él no se les que va a puede dar decir como una enfermedad, que tenga la columna... Se les va a dar como bono para medicamentos. Que tenga un hueso roto y le duele mucho y le da un calmante. Mientras no le arreglen el hueso, va a seguir con su problema. Pero bueno, no, pero tú tienes razón, mira, hasta que nosotros no resolvamos el problema de inflación de este país, nosotros no va a haber sueldo que pueda compensar la posibilidad de esta inflación. Y esa inflación se combate con la competencia de mercado. Y la competencia de mercado se presenta cuando tengamos producción, cuando tengamos varios productos de un mismo rubro, que uno pueda escoger desde el más barato hasta el más caro, de acuerdo a la calidad o al gusto o a la capacidad adquisitiva de cada persona. Señora Dianela, haga, como médico, díganos sobre el Guillain-Barré, que es cómo se manifiesta. Bueno, el Guillain-Barré es un síndrome neuropático, ¿verdad?, que afecta a la capa de mielina de los nervios, que van desde la médula espinal, para decírselo en términos más coloquiales, hasta los músculos. Esa capa es como el cable conductor, ¿verdad?, que es la que protege la conducción. Entonces, esa capa se destruye porque se producen en el organismo unos anticuerpos por X factor de agresión. Generalmente son virus que preceden a esta enfermedad. Entonces, el organismo, cuando produce los anticuerpos para el virus,
va y produce anticuerpos para la mielina. Entonces, esa mielina se degenera y deja de conducir. Ahí es donde viene la expresión clínica de la enfermedad, que es la parálisis. Es una parálisis ascendente. Empieza por los pies y va subiendo, alcanza los miembros inferiores. Puede llegar a afectar los músculos respiratorios y en este caso pues se requiere por siempre que el paciente en las etapas iniciales de la enfermedad esté en una unidad de cuidados intensivos. Se trata con productos que afecten la posibilidad de aumentar la capacidad inmunológica del paciente, y en este caso es la inmunoglobulina, o también de hacer una especie de limpieza del plasma, que es la plasmaféresis, para poder agotar esos anticuerpos, esos leucocitos que le producen al individuo la degeneración de su capa de mielina. Puede curarse rápidamente en las primeras etapas que sea atendida mediante la aplicación de las inmunoglobulinas, o puede prolongarse en el tiempo con secuelas, en el caso pues de que se produzcan secuelas que vienen siendo la imposibilidad de la marcha. Generalmente logran recuperarse esas capas de mielina a los 6 meses con una alimentación, con proteínas y con fisioterapia de inicio, o sea, hay inmediatamente que empiece la debilidad motora. Hay que evitar enfermarse porque ni lo uno ni lo otro, como está caotizado. No hay ni inmunoglobulinas ni plasmaféresis. ¿Qué puede ofrecer, dice un televidente, una persona como Ramos Alú cuando en su momento suspendió la libertad de pensamiento? ¿A quién siguen? ¿No les importa? Bueno, mira, Ramos Alú es un político versado, formado, preparado, un hombre que tiene experiencia. Él lo que puede ofrecer es su experiencia, su tacto político, sus relaciones nacionales e internacionales, y sobre todo lo primero que puede ofrecer es que ha sido un venezolano intachable, que siempre se ha preocupado por participar de las soluciones, en las soluciones para Venezuela. Nunca ha sido un factor de perturbación. Al contrario, siempre ha estado dispuesto a aportar su talento y su esfuerzo para brindar instrumentos legislativos que han servido para el desarrollo de Venezuela, lamentablemente truncados por la revolución. Doctora, ¿cuáles son afecta el Zika a los fetos durante el embarazo? Sí, bueno, hay una clara relación que se ha visto en estudios que se han hecho en Brasil por la frecuencia aumentada de fetos que nacieron con microcefalia, que es una soldadura precoz de las suturas del cráneo por un encéfalo pequeño. Se ha visto una relación importante entre mujeres que tuvieron ese tipo de fetos y habían sido afectadas por el Zika, pero no se ha podido demostrar una relación causa-efecto. Recientemente se hicieron 2 punciones de líquido amniótico que evidenciaron el virus en líquido amniótico, allá también en Brasil. Por supuesto que aquí en Venezuela ni pendiente, porque ni siquiera tenemos cómo demostrar que el virus esté en el enfermo adulto, en la mujer, porque las pruebas de PCR no se hacen. Al ojo por mil. Se hace con pura sintomatología. Los médicos nos hemos vuelto clínicos porque lamentablemente los procedimientos diagnósticos en el país están muy limitados. Bueno, vamos a hacerlo más cortico porque tenemos preguntas y poco tiempo. Auxilio, 20 días sin agua en Cujicito de Alfonso Vázquez. Bueno, ese es un grave problema que nosotros estamos abordando, que tiene que ver con el niño, pero también tiene que ver con los niños que han pasado por el gobierno, que no se han preocupado por el mantenimiento de las cuencas y por el diseño de nuevas plantas de potabilización. Aquí está hablando un televidente acerca de Yermín Cuadrado, acerca de la ignorancia y algunos factores políticos. Yo prefiero no referirme a este asunto. Dice uno, si Cuba está atrasada, no es por el socialismo, sino por el bloqueo que tienen los lacayos tiranos de los Estados Unidos. Eso se parece a la guerra económica nuestra, Sí, ¿no? por favor. A otro tonto con tu cuento, y no hay duda que los procesos de Cuba son los de Cuba, de Keila de la Lago. Bueno, definitivamente lo importante es que usted tenga esa libertad para pensar y incluso venir al programa si quiere. Esta es una conversación. Mira, Cuba ha sido un país que ha sido mantenido por toda la revolución, nunca ha sido además, dependiente, jamás. ¿Y quién bloqueó a Alemania Oriental? El desastre que... ¿Y quién nos tiene bloqueados a nosotros? Nada. Entonces, ¿por qué estamos así? O sea, es que yo entiendo, usted no tiene por qué renunciar a estar inscrita o idolatrar alguna figura o algún concepto,
Pero, bueno, y uno se traga, es como que decir, no, yo no quiero tomar este medicamento sino aceite de ricino. Bueno, tómese su aceite de ricino, ¿no? No, pero es muy importante que ella haga el análisis de la Venezuela de hoy. ¿A quién le puede justificar? ¿Cómo puede justificar lo que hoy tiene Venezuela? Si no es por una política errática que ha pretendido hacer un comunismo, digamos, un comunismo idiopático, porque es una cosa así que solamente la tiene Venezuela, que nos ha llevado a esta crisis. O sea, a nosotros no nos ha bloqueado nadie. Al contrario, le hemos regalado a los demás países que ninguno tiene la inflación que tiene Venezuela. Bolivia, Ecuador, la misma Cuba no tienen la inflación. Incluso ustedes recordarán que 3 a 4% el presidente no hacía pasa. mucho ruido con regalarle algunos factores o comunidades de los Estados Unidos combustible para la calefacción. Aquí vino un actor y se llevó casi 38 por ahí millones de dólares para hacer una película. Un señor moreno, ¿recuerdan? No tengo el nombre a la mano ahora, pero Sam Penn, otro actor de Hollywood, aquí venía y se llevaba millones. Así que, ¿por qué estamos así? Aquí hemos tenido funcionarios de bajo nivel que hoy están convertidos en millonarios. Y usted sabe dónde viven, pero amiga, usted sabe dónde están los hijos de los grandes jerarcas del partido y del gobierno. Averigüe. No es solo la hija última de Chávez que está en París. Esto porque viajó por vuelo ordinario y la descubrieron en el aeropuerto. Es que los otros viajan en particular, privado, sí, porque tienen aviones, busquen en internet, unos aviones que se llaman Gulfstream, Falcon, son nombres exóticos. Para ellos son comunes. Nunca hubo tantos aviones privados en Venezuela, nunca. Averigüe de quién son. Y entonces pregunte de quién es el propietario y quién era hace 5 o 10 años. ¿Qué tenía? Ya, no Andrade. sé. Es un tema de curiosidad, simplemente. Soy Jan, disculpa. Ya está bueno, hagan algo con la comida, dejen de hablar y Sí, póngale un plazo al presidente. Fíjese, nosotros le pusimos al presidente un plazo de 6 meses en la Asamblea Nacional. Se están buscando las vías constitucionales para que el gobierno cambie. O cambia el gobierno o tenemos que cambiar al gobierno. Nosotros estamos abogando por la Ley de Producción Nacional que se va a presentar en breve. No crean que hacer una ley es soplar, no. Para hacer una ley se tienen que hacer las consultas, tanto de orden de los sectores que puedan ser afectados por la ley, afectados positivo o negativamente, tiene que haber la consulta, como también el orden legal, que no coincida ni vaya en contra de la Constitución, como también el orden económico, que se mida cuál va a ser el impacto económico que va a tener ese instrumento legislativo. De manera que eso tiene un proceso. Y luego que la ley se apruebe, tiene que ponerle el ejecútese al presidente y aplicarla. Y ahí es donde estamos entrabados. Que el presidente está haciendo caso omiso a lo que nosotros estamos produciendo en la Asamblea Nacional. De manera que sigue siendo un obstáculo el presidente Maduro y su gabinete para que Venezuela pueda avanzar por el necesario camino que tiene que tomar, que es de retomar la producción nacional para poder salir de la crisis de alimentos que en Santa Rita, dice un televidente, vivimos como en el lejano oeste, un municipio que para muchos era lugar de descanso, ahora se ha convertido en un punto rojo por culpa de las bandas delictivas. ¿Dónde está el alcalde? Pregunta. ¿Dónde está la ley? Qué triste realidad. Ciertamente la violencia ha escalado unos niveles extraordinarios. Bueno, en algunos lugares, en La Cañada hay unas bandas que incluso me han dicho que hasta la propia alcaldesa la tienen extorsionada y ahí no se puede hacer nada. Un estado que se va desmoronando y donde la anarquía permite que unos presos lleguen y decidan qué va a pasar ahí. Paralizaron una ciudad entera en el oriente del país. Un estado, un país donde los presos son capaces de determinar quién hace y qué hace, además que pagan vacunas. Aquí, en esta ciudad, muchos empresarios pagan vacunas a las bandas organizadas. Es decir, si usted quiere, lo niega. Es el asunto, ¿no? Usted puede encerrarse y tapar todas las ventanas. No hay sol, no habrá sol nunca. Quédese allí a la sombra, en la oscuridad, y nunca habrá sol. Pero salga un poquito al amanecer, usted verá un resplandeciente sol. Es la realidad, es esa realidad que nos golpea, pero usted puede negarlo y entonces las consecuencias van a ser peores, porque creo que lo que tenemos que hacer todos los venezolanos, no importa cómo piensen, es ponernos de acuerdo en que hay unos malos
y unos buenos. Creo que los buenos son mayoría en esta sociedad. Mira. Fíjense ustedes, el caso, aquí hubo un asalto a un edificio, lo asaltaron, ¿sí? Y saquearon 18 carros, parece. Y aparece ahora un tipo que agarraron, 28 años, un policía. Este gobierno tiene 17 años. Diríamos que ese señor hoy policía, o hasta hace poco policía, era un niño cuando este proceso se inició. Entonces, no podemos decirle, no, esa es culpa de la Cuarta República. Ni siquiera, ni de la Cuarta ni de la Quinta, el tema, este oficial detenido con drogas en un carro militar, este otro en el Zulia, pero hay una larga lista de cosas terribles que estaban pasando, y eso no es un tema de que si usted es chavista lo defiende, si usted es de la oposición lo ataca, es que todos tenemos que ponernos de acuerdo para construir una sociedad mejor, diversa. Usted piensa como chavista, tiene que respetárselo y hacer posible que en su ámbito de acción sus puntos de vista sean escuchados, defendidos con honestidad, que sean útiles. Yo creo que al final, en ese crisol que se llama país, esa diversidad, en lugar de ser mala, es buena, enriquece, ¿no? Bueno, fíjate, has tocado un punto muy importante que tiene que ver con la seguridad de la nación. Y yo creo que allí nosotros tenemos que reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, yo estoy participando de la Comisión de Defensa y Seguridad y nosotros allí tenemos un buen equipo de trabajo compartiendo con diputados chavistas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y que estamos en la idea de abordar con mucha seriedad y mucha certeza el tema de la inseguridad que se está viviendo en los municipios fronterizos fundamentalmente, pero particularmente en la Cañada de Urdaneta y en Santa Rita, en Miranda, que son municipios que nos atañen a nosotros en el Zulia. Hemos tenido conversación con el gobernador del estado porque consideramos que hay que hacer un esfuerzo importante, porque las policías municipales son unos cuerpos que lo que tienen son pitos para alertar a los atracadores y a los demás, porque recuerden que esas policías fueron desarmadas. Entonces hay una descomposición en la sociedad que tiene mucho que ver también con el hogar, con la educación, con la familia, con los principios, con los valores que se han venido deteriorando y que esto tiene que ser por eso una tarea de todos. Pero donde las Fuerzas Armadas nacionales, ¿cómo se llaman? Ninguna Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, ni milicias, no sé qué cosa, no. Las Fuerzas Armadas Nacionales, como lo establece la Constitución, tenemos que recuperar ese papel protagónico que tenían nuestras Fuerzas Armadas, ese papel de respeto que se nos inculcaba desde los primeros años. Hoy día no hay ese respeto por las Fuerzas Armadas, porque lamentablemente por las policías, porque se ha venido deteriorando, se ha venido descomponiendo la sociedad. Doctora, se nos acabó el tiempo. Pero ya va, antes que se nos acabe el tiempo, el 10 de marzo es el Día de Médico y estamos haciendo una programación que envuelve, como tiene el Día de la Mujer también, tenemos un taller el 8 de marzo de 2 a 6 de la tarde para la mujer activa, que es gratis, donde vamos a dar una serie de consejos para que sean dinámicas, así como yo, a llegar a esta edad, ¿verdad? Y también tenemos cursos para los médicos, cursos de emergencia en atención primaria, que se va a dar el día 12, y para el día 10 tenemos la misa a las 9, el acto protocolar, reconocimiento a los médicos por años de servicio, donde vamos inclusive a darle botón de reconocimiento a colegas con 60 y 65 años de servicio. Por encima de las adversidades, el gremio médico se mantiene unido, atendiendo a los pacientes dentro de estas calamidades y esperando que alguna vez el gobierno reivindique este papel tan importante que tiene el médico en la sociedad. Doctora, no nos da tiempo el postre verbal, ni tampoco preguntarle la edad. A esta edad... Voy a cumplir 69. No sé. Regresamos en breve. Gracias, doctora. En abril 29.